Así es, solamente de Jesús la sangre es lo que hizo posible que usted y yo pudiéramos tener vida nueva, el sacrificio perfecto y único. Vamos a reflexionar el día de hoy en la palabra de Dios y estamos cerrando nuestra serie de cómo Dios permite que nos desarrollemos en nuestra fe, que crezcamos en nuestra fe. Hemos visto las últimas semanas que parece que Dios nos lleva por un proceso para desarrollar nuestra fe. Primero Dios nos da un sueño, enseguida quiere que tomemos decisiones, acciones respecto a ese sueño. Después pues no se da eso de inmediato, viene un tiempo de demora y tal vez eso es lo que empieza como a frustrarnos un poquito más, pero Dios quiere desarrollar carácter. Enseguida empiezan las dificultades y hoy vamos a ver que de repente las cosas se ponen peor. Las cosas se ponen peor y hoy le llamamos a esta predicación del callejón sin salida a la liberación. Y quiero que de verdad usted se prepare para lo que Dios va a hacer en las próximas semanas en función del crecimiento de su fe. Yo estoy seguro que muchos han estado orando, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Me gustó mucho la reflexión que compartió José Alberto allí en el boletín, donde habla acerca de dos peticiones que hicieron los discípulos a Jesús. La primera de ellas es enséñanos a orar y la segunda es aumentanos la fe. Y bueno, cualquier petición que nosotros hacemos a nuestro Señor, recuerde que hemos dicho que Él responde. Y vamos a reflexionar en que usted le ha pedido al Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Y sabe qué? Cuando usted quiere crecer en su fe y Dios quiere llevarle en ese crecimiento de su fe, le va a llevar en este proceso de 6 etapas. Primero le va a dar un sueño, enseguida quiere que usted tome decisiones, luego viene un tiempo de demora, vienen las dificultades y luego las cosas se ponen peor. Callejón sin salida, pero prepárese porque Dios está listo para traer una milagrosa liberación para su vida. No sé en qué etapa se encuentre usted. Yo quiero preguntarle ahorita, por ejemplo, ¿qué sueño le ha dado Dios? ¿Qué sueño tiene, por ejemplo, para su familia? Para su familia. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque la familia es un elemento clave en la vida del individuo, en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia misma. Nos han hecho creer que la familia a esas alturas está acabada, está destruida, pero no es cierto. En algunas ocasiones se le he dicho, sí, está débil, necesita ser fortalecida y usted y yo necesitamos tener un sueño de parte de Dios para nuestra familia. ¿Qué es lo que espera Dios para mi familia? ¿Tiene usted fe en que su familia puede ser diferente? ¿O ya se ha conformado, incluso algunos de ustedes ya se han agotado al respecto? ¿Puede usted creer que puede vivir ahí al lado de su familia los mejores años de su vida? ¿Cómo anda su fe respecto a esto? Y bueno, Dios tiene sueños para diferentes áreas de su vida. ¿Cuál es el sueño para las diferentes áreas de su vida? Y ya llevamos, de verdad, son 5 más otras 6, ya llevamos como 11 semanas hablando de la manera en que Dios edifica nuestra fe. Y yo espero de verdad con todo mi corazón que usted esté creciendo. La fe debe de crecer día con día. Pero desgraciadamente la fe de algunos se parece a algunas comparaciones que le voy a compartir. Algunos tienen una fe hereditaria. ¿Qué significa esto? Que se le heredaron sus padres. Es de segunda mano. No tienen una fe propia, se la pasaron sus padres. Y en consecuencia su fe se ha vuelto aburrida, tediosa, insignificante. ¿Todo está bien o mal? No hay áreas grises y las áreas grises nos estimulan al crecimiento. La fe de algunos tiene simplemente razones familiares. Se unen. O en algunos casos, cuando nos reunimos en la iglesia, vienen a la iglesia porque los traen sus padres, o incluso yo escucho a algunos padres, bueno, yo me acerco a Jesús por mis hijos. No, usted tiene que acercarse por sí mismo, porque usted mismo le necesita. Tiene de verdad que pensar en cómo va a crecer su familia. Algunos tienen fe como de un programa de televisión, solamente por 45 minutos, media hora o una hora. Ya sea que lo necesiten o no, solamente tienen fe, así del tamaño como de un programa de televisión. Algunos tienen fe como del 911, ¿no? Solamente llamadas de emergencia para con Dios y la usan solamente cuando están en dificultad.
Y la realidad es que estos tipos de fe no son fe genuinas, son fe adulterada. Dios nos pone en la escuela de la fe como lo que hemos estudiado durante todas estas semanas. Y quiero que recordemos estas etapas en las que Dios fortalece nuestra fe con un ejemplo que hemos visto varias veces, y es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Vamos a ver estas 6 etapas rápidamente, nada más un repaso en la vida de Abraham, y vamos a ver lo que nos enseña la vida, la actitud de Abraham, tomado de ahí de Romanos capítulo 4, versos del 17 al 20. Hay algunas lecciones que él nos da acerca de la fe. Pero primero veamos estas etapas, cómo se llevaron a cabo en la vida de Abraham. Primero, Dios le da un sueño. Etapa 1, un sueño. Ahí a los 75 años de edad, le pido que después usted lea Génesis capítulo 12. Ahí a los 75 años de edad, Dios le da a Abraham el sueño de ser el padre de una gran nación. Y esto nos enseña que nunca es demasiado tarde para soñar. Dios le dijo en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero viene la etapa 2, la etapa de la decisión. Abraham tuvo que decidir poner manos a la obra. Dice Génesis 12:4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Todo sueño tiene un riesgo. Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su familia e irse a una región nueva que él no conocía, pero allá le llevó Dios, tuvo que tomar decisiones. En la etapa número 3, la etapa de la demora, al pasar por las demoras de la vida, a veces nosotros nos sentimos tentados como a tomar atajos. Abraham mismo sintió esa tentación. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, para hacer de él una gran nación, pero quiso de repente tomar un atajo. Y esto es un ejemplo de lo que a veces sucede en nuestra vida. Ya después de 11 años de recibir su sueño, Abraham todavía no tiene un hijo. Dice Génesis 16:1, Sarai, su esposa, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Tiene 86 años ahora, todavía no tiene un bebé, y supuestamente Dios le había dicho que iba a ser el padre de una gran nación. Se nos manda en esta etapa, en la etapa de la demora, a no temer, se nos manda a no desmayar, a no olvidarnos de lo que Dios ha dicho. La Biblia nos muestra que cuando nosotros nos enfrentamos a un tiempo de demora, debemos de continuar. Enseguida viene la etapa de la dificultad, la número 4. Mientras esperamos que Dios sobre nuestra vida, vienen problemas. Y a menudo las dificultades terminan siendo imposibilidades. Abraham llegó a la edad de 99 años. Creo que ahí hay un error en el boletín porque está 89, pero debe decir 99 años. A la edad de 99 años, Sara también, ya siendo una anciana, y todavía no tienen un hijo. Dice Génesis 17:17, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Ahora la situación ya se había vuelto un imposible. Se les habían pasado los años de la fertilidad. A los 99 años, Dios le cambia el nombre a Abraham. Se lo cambió de Abraham a Abraham, y usted sabe que Abraham significa padre de multitudes, padre de una gran nación. Viene la etapa número 5, el callejón sin salida, y usted puede leerlo ahí después en Génesis 21 y 22, y ahí en Génesis 22:2 dice, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo a quien tanto amas. Vea esto, parece como una mala broma de parte de Dios. Cuando ya llegó Isaac, el niño milagro, le pide el Señor a Abraham que lo sacrifique. ¿Y sabe qué? Esta es una muestra para que usted y yo aprendamos cómo darnos cuenta que estamos en un callejón sin salida. ¿Y sabe cuándo es? Cuando parece que ya nada tiene sentido. Dios le había dado la promesa de un hijo y ahora le pide que lo sacrifique. Parece que eso no tiene sentido, parece que es una locura. Es cuando usted se pregunta, ¿por qué me ocurre esto? Y en esos momentos, a veces comienza usted a dudar del amor y de la sabiduría de Dios. Señor, ¿qué broma es esta? ¿Tú me diste un sueño y luego aplastas ese sueño? Bueno, ahí sabrá usted que está en un callejón sin salida. Y se va a preguntar, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Sabe por qué? Es porque Dios lo está preparando para la etapa número 6, que es la milagrosa liberación. Puede leer la milagrosa liberación de Abraham ahí en Génesis 22, del 12 al 14.
Dios le estaba preparando a Abraham para un milagro, y cuando usted se encuentra en ese callejón sin salida, también Dios le está preparando a usted para un milagro en su vida. Cuanto más oscuras se ven las circunstancias, cuanto más desesperante sea su situación, cuanto menos esperanza parezca haber, parezca que nada va a cambiar, es cuanto más Dios le está preparando para una maravillosa, milagrosa liberación. Cuanto más oscuro se pone y menos esperanza parece haber, cuanto más usted piensa ahí en su mente, no hay manera de que esto llegue a darse, más Dios le está preparando para la liberación. Vea lo que dice Génesis 22 del 12 al 13. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Vea, una maravillosa liberación, milagrosa liberación de parte de Dios. Y yo sé que tal vez algunos de los que me están escuchando pueden estar en sus vidas en un callejón sin salida donde todo parece que ya no tiene sentido. Y ustedes se preguntan, ¿por qué? Parece que no tiene sentido. Y quiere darse cuenta de que está tal vez en un callejón sin salida. Hay algunas palabras que ya se han vuelto muy comunes que nos hacen darnos cuenta que estamos en esa condición. ¿Sabe qué palabras? Cáncer, divorcio, quiebra, infertilidad. Hoy en día es muy común familias que no pueden tener niños por infertilidad, desempleo. ¿Cómo sabe usted que está en un callejón sin salida? Cuando todo se descontrola. Cuando parece que usted no puede hacer nada al respecto. Y sabe que no solamente parece, usted no puede hacer nada al respecto. Dios nos lleva hasta ese punto. Está en un callejón sin salida. Y la pregunta es, ¿qué hago? Si estoy en esta etapa 5 de un callejón sin salida, donde las cosas parece que no tienen sentido, ¿qué hago para esperar que llegue a la etapa 6? Romanos capítulo 4 nos muestra 4 cosas que Abraham hizo y que usted y yo debemos de hacer mientras esperamos la milagrosa liberación de parte de Dios. ¿Qué hacer cuando se llega a un callejón sin salida? Vamos a ver las respuestas que nos da la Escritura en el mismo ejemplo de Abraham. Número 1, anótele por ahí. Recuerde lo que Dios puede hacer. Recuerde lo que Dios puede hacer cuando usted se encuentra en un momento en que usted ya no puede hacer nada. Recuerde lo que Dios puede hacer. La situación puede estar descontrolada, pero Dios no está descontrolado. Cuando usted esté ante un callejón sin salida, no se centre en lo que usted no puede hacer. Se debe centrar en lo que Dios sí puede hacer. Vean lo que dice el verso 17 de Romanos 4. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. El Señor le recordó la promesa. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Le pido que subraye esa frase, da vida a los muertos, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran. Hay 2 cosas que Dios puede hacer, que nos muestra este pasaje, y usted y yo no podemos hacer. Dios puede dar vida a los muertos y puede crear algo de la nada. Eso es lo que dice el pasaje. Y usted y yo no podemos hacer eso, y Dios sí lo puede hacer. Y estas 2 cosas definen lo que es un milagro. Dios puede dar vida a algo que está muerto. Mire, si le puede dar vida a un ser humano muerto, le puede dar vida a lo que sea. Le puede dar vida a una carrera que parece que está muerta, le puede dar vida a un matrimonio que parece que está muerto, le puede dar vida a lo que sea, porque solamente Dios es el único que puede dar vida a los muertos. Incluso puede darle vida a un sueño que parece que está muerto, a un callejón sin salida económico, puede crear algo de la nada, también dice el pasaje, y sabe, Dios no necesita ninguna herramienta para orar. Dice la segunda parte de ese verso 17, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Y quiero aclarar,
Hoy en día está muy de moda algo que le he mencionado en algunas ocasiones, algo que se llama el pensamiento positivo. Abraham no creía en el pensamiento positivo. Y quiero ser bien honesto, yo en lo personal como pastor sí recomiendo el pensamiento positivo. Es mucho mejor que el pensamiento negativo. El pensamiento negativo no funciona, pero el pensamiento positivo no es fe. La fe y el pensamiento positivo son cosas muy distintas. El pensamiento positivo da resultado en situaciones sobre las que usted tiene control. Si todo lo que necesita es un cambio de actitud, le recomiendo que usted piense positivamente. Los cristianos incluso deberíamos de ser la gente más positiva del mundo. El pensamiento positivo funciona bien en situaciones que usted puede controlar, pero en aquellas que están fuera de su control, el pensamiento positivo no tiene ningún valor. Es solo como una ilusión en su mente. Cuando está frente a cosas que están fuera de su control, eso demanda más que simplemente pensar positivamente, que simplemente una actitud mental positiva. Necesita fe en Dios, porque Él puede controlar lo que usted y yo no podemos. Así que necesita fe más que pensar positivamente únicamente. Lucas 18:27. Recuerde este pasaje, grábeselo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios se especializa en lo imposible. Y sabe, a eso se le llama milagro. A las cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios son posibles. Son los milagros de parte de Dios. Así que primero, recuerde lo que Dios puede hacer. No se enfoque en lo que usted no puede hacer. Enfóquese en lo que Dios puede hacer. Recuérdelo, Abraham lo recordó. Él da vida a los muertos y crea las cosas de la nada. Él recordó eso. Recuérdelo usted también. La segunda cosa, confíe en lo que Dios ya ha dicho. Confíe en lo que Dios ya ha dicho. Vea lo que dice el verso 18 de Romanos 4. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Mire, ¿cómo se da uno cuenta que se le ha terminado la esperanza? Porque necesitamos esperanza y la esperanza es un elemento fundamental para la vida cristiana. ¿Cómo nos damos cuenta cuando la esperanza se nos está terminando? Empezamos a utilizar la palabra nunca. Nunca me voy a casar, nunca voy a terminar esta carrera, nunca me voy a graduar, nunca voy a mejorar, nunca voy a salir de mis deudas, nunca podré dejar atrás el pasado, nunca podré olvidar esas cosas que me hicieron, esta situación nunca va a cambiar. Eso ocurre cuando a usted le falta esperanza en su interior. Y aquí viene algo muy paradójico. ¿Qué hace o qué hacer cuando se le termina a uno la esperanza? La Escritura dice que debemos seguir esperando. Le digo, es paradójico. Se le acaba la esperanza, usted debe seguir esperando. Dice aquí este verso 18, contra toda esperanza, Abraham creyó. ¿Y qué dice? Esperó. Siguió esperando. Cuando usted se encuentra en un callejón sin salida en su vida, necesita la Biblia. Léala, estúdiela, memorícela, piense en ella, repásela, anótela en tarjetitas, que su mente se llene de la palabra de Dios para que allí en su mente encuentre la salida a ese callejón sin salida. La Biblia está llena de promesas. Confíe en la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a reanimar emocionalmente. Cuando sus emociones están dañadas, no hay nada mejor para reanimarse que la Escritura, que la palabra de Dios. Si usted se fía, si usted confía en la palabra de Dios, al dar con un callejón sin salida, no va a sentir pánico. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está en control. Tal vez esa situación esté fuera de su control, pero está en el control de nuestro Dios. Y bueno, yo podría resumir que esos callejones sin salidas son pruebas para nuestra fe. Son pruebas. Hebreos 11:7 dice, por la fe a Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba. Otra vez, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Esos callejones sin salidas son pruebas para nuestra fe. Y las pruebas, ¿sabe para qué son? Para hacerle crecer.
Nosotros tenemos una mala idea de las pruebas por las experiencias que tenemos en la escuela. No, este maestro la tiene contra nosotros, estos exámenes son para reprobarnos. No, los exámenes son para que usted crezca, para que usted madure, son pruebas de nuestra fe. Abraham fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Dios le dijo que quería que sacrificara a su hijo y ¿sabe qué? Abraham ni siquiera pestañeó. No sintió pánico porque recordó lo que Dios puede hacer y confió en lo que Dios le había prometido. De hecho, si usted sigue leyendo ahí en Hebreos 11, Abraham esperaba que Dios le diera nuevamente vida a su hijo. Al subir al monte para el sacrificio, Abraham le dijo a sus siervos, espérenos, vamos a regresar. Y luego más adelante su hijo le dice, oye papá, aquí está el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Seguro que usted recuerda la respuesta de Abraham. El Señor se proveerá. El Señor se proveerá. Quiero que reflexionen lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando Dios toma su sueño más preciado, su más grande sueño, y le pide que lo sacrifique? Qué fuerte, ¿no? Le pide que usted lo sacrifique. Yo le pregunto, ¿puede usted hacer eso en fe? Qué difícil, ¿no? Pero está en un callejón sin salida. Y Dios le va a dar la milagrosa liberación si usted contesta, si usted le responde a Dios como se debe, como Abraham le respondió. Abraham obedeció. Esa fue la respuesta de Abraham. Abraham le dijo al Señor que él haría todo lo que él le dijera. Y el Señor le dice, te estaba probando. Romanos 4:18 nuevamente, quiero que lo leamos nuevamente. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Vea esa última frase y subráyela, tal como se le había dicho. Abraham confió en la palabra de Dios, tal como se le había dicho. Dios se lo había dicho, esa es su palabra, y Abraham confió en su palabra. Y yo sé que algunos de ustedes pueden estar en un callejón sin salida y parece que ya no hay solución. Las cosas nunca han estado tan oscuras, tan sombrías como parecen. Pero ¿sabe por qué? Porque usted las está mirando desde el punto de vista humano, en lugar de mirarlo desde el punto de vista de Dios. Y la realidad es que todo depende de la forma en que usted vea las cosas. Le voy a poner un ejemplo. Los discípulos. Los discípulos siguieron a Jesús por 3 años y de repente lo ven allí en una cruz, después muerto y en una tumba. ¿Qué pasó? Estaban en un callejón sin salida. Ellos no sabían qué hacer. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de los discípulos, parecía que se les había desmoronado su mundo. Pero faltaban 3 días para la resurrección. Y Dios tenía una idea mejor, tenía un plan más grande. Como vimos a Abraham hace un momento, Dios da vida a lo que está muerto. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Dice este verso 18 de Romanos 4, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal y como se le había dicho. Mire, una promesa es válida como la integridad de la persona que hace la promesa. Yo estoy seguro que hay personas en las que usted no confía nada y cuando prometen algo, pues no confía. Lo entiende, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Dios no miente. Dios no miente. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer porque Él mismo se ha puesto límites y Él no miente. Dios es completamente veraz, así que no miente. Si Dios le hace una promesa, si Dios le da un sueño, Él la cumple. Ocurrirá tal y como Él lo ha dicho, así como dice el verso 18 de Romanos 4, tal como se le había dicho. Por eso, la segunda cosa es que usted y yo debemos recordar lo que Dios puede hacer y confiar en lo que Él ha dicho. Número 3,
Ese está en los versos 19 y 20. Haga frente a la realidad con fe. Haga frente a la realidad con fe. Versos 19 y 20. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Abraham tenía 99 años y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Médicamente esto era imposible. Los años de la fertilidad ya habían pasado. No obstante, la Biblia dice que Abraham hizo frente a la realidad y aún así no dudó en creer. Y quiero ser bien honesto, tener fe no es negar la realidad, no es actuar como si el problema no existiera. Eso no es fe. Eso es negar la realidad o negar la verdad. La fe no es decir, no estoy sufriendo, cuando en realidad sí está sufriendo. No es decir, no me duele, cuando en realidad le está doliendo. No es decir, ay, qué contento estoy, cuando por dentro está sintiendo un pesar enorme. Eso no es fe, eso es fingir. Y Dios dice, quiero obrar en tu vida de acuerdo a tu fe. Y fe significa hacer frente a la realidad sin que ésta nos desanime. Es poder mirar al problema y decir, es cierto, tengo un problema en la vida, pero eso no me desalienta porque yo sé que Dios es mayor que mi problema. Yo confío en un Dios mayor que mi problema. Eso es lo que le va a permitir enfrentar la realidad y seguir adelante. Desgraciadamente, hoy en día hay algunos grupos cristianos que prácticamente dicen, niega todos tus problemas y haz una confesión positiva. O sea, literalmente no se lo van a decir, pero en estas palabras lo dicen. ¿Cómo dicen? Confiesa, declara, reclama. Eso es lo que están diciendo. Niega tu realidad. Y la Biblia nos enseña que debemos ser bien conscientes de la realidad, pero lo que nos hace enfrentar esa realidad es la confianza, la fe que hemos depositado en nuestro Señor. Eso que algunos grupos cristianos muestran, reclama, declara, eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar. Tener fe no es negar la realidad. Tener fe es hacer frente a ella sin desanimarnos. Saber que Dios puede cambiar la situación. Saber que Dios puede levantar una familia con base en la fe, pero no con base en fantasías. Saber que puede levantar un negocio con base en la fe, no en fantasías. Saber que Dios puede levantar su vida con base en la fe, no en fantasías. La clave es ver más allá de las circunstancias. Segunda a los Corintios 4:18, también palabras del apóstol Pablo, dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. ¿Qué se ve? Su problema. Y Pablo dice, eso es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. ¿Quién es eterno? Dios. Entonces, ¿dónde fijar su vista? En su problema, se va a tronar. En Dios va a seguir adelante. No posamos nuestros ojos en lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero, el problema es pasajero, sino en lo que no se ve, porque lo que no se ve es externo. Ponemos nuestra mirada en el Señor. Usted puede mirar al mundo y eso le va a angustiar. Hay problemas en todo el mundo. Hoy hay incluso pues estos pensamientos de autoayuda, incluso la misma psicología que dice, tienes que mirar muy dentro de ti. Y la persona lo hace y sabe que se deprime. ¿Por qué? Porque allí en su interior hay mucho que cambiar todavía. Pero si usted mira a Jesucristo, va a experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuevamente, mirar al mundo le va a angustiar, mirar a su interior se va a deprimir, pero si mira a Jesucristo, va a encontrar la paz. Todo depende de dónde usted va a poner su mirada. Alguna vez creo que ya le he dicho esto. Las circunstancias son como su colchón. A ver, para que me entienda. Si usted se acuesta encima, va a descansar. Pero si se acuesta abajo, le van a oprimir, le van a sofocar. Cuando usted comienza a fijar sus ojos en su problema, se va a hundir. Pero si mira a Jesucristo, en lugar de su problema, estará mirando a su libertador en lugar de su dificultad y le va a ir bien. Le va a ir bien. Por eso la tercera cosa que tiene que hacer es hacer frente a la realidad con fe, no negar la realidad, enfrentarla con fe.
Y la cuarta cosa que nos menciona este pasaje de Romanos 4 respecto a lo que hizo Abraham es: espere que Dios le libere. Yo quiero preguntarle, ¿qué espera usted que Dios haga en las circunstancias que está pasando, en las que se encuentra en este momento? Quiero ser bien honesto y estoy seguro que algunos no esperan nada. Dios obra en su vida de acuerdo a su fe, de acuerdo con sus expectativas. A eso es lo que le llamamos fe. Vean lo que dice los versos 20 y 21. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Quiero que subraye estas dos frases: se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Pero se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Y mire, la más alta expresión de fe es dar gloria a Dios, es agradecer a Dios por anticipado por aquello que usted está pidiéndole al Señor. Si usted espera hasta que eso ocurre, eso no es fe. Eso es agradecimiento, eso es dar gracias, eso es gratitud. Eso no es fe. Fe es dar gracias a Dios por anticipado. Dice la Biblia, ahí en estos versos 20 y 21, que Abraham alabó a Dios, glorificó a Dios por la bendición, aún antes que esta bendición ocurriera. Cuando usted esté en un callejón sin salida, dele gracias a Dios de que la respuesta viene en camino. Quizá no la vea todavía, pero dele gracias a Dios porque viene en camino. Quiero que usted recuerde una historia que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 11. Jesús estaba en Jerusalén. Sus amigas Marta y María le enviaron con algunas personas una petición allá desde Betania, donde ellas vivían, y le mandaron decir que su amigo Lázaro estaba enfermo. Querían que Jesús lo sanara. Betania más o menos está a unos 10 kilómetros de distancia, y Jesús se tardó 3 días en llegar. Para cuando Jesús llegó, pues Lázaro había pasado de mal a peor. Es decir, estaba enfermo, pero ahora ya había muerto. Había muerto. Y lo enterraron. Bueno, lo metieron en una tumba, un poquito diferente a los entierros que nosotros experimentamos aquí, pero lo metieron en una tumba. Las hermanas, al ver a Jesús, le recriminan un poquito: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí antes, lo podrías haber sanado. Jesús no lo dice con estas palabras, pero con lo que sucedió, Jesús dice lo siguiente: yo no vine a sanarlo, yo vine a resucitarlo. Un milagro mucho mayor. Les dice: quiten la piedra, y luego grita: Lázaro, sal fuera. Y bueno, qué bueno que gritó Lázaro, porque si hubiera gritado nada más sal fuera, quién sabe cuántos muertos hubieran salido. La voz de Jesús es poderosa, pero grita: Lázaro, sal fuera. Después les dice que le quiten las vendas y lo dejen libre. Cuando Jesús se acercó a la tumba, no le rogó al Padre que hiciera salir a Lázaro. Si usted ve el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 11, Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. En la NBI dice: te doy gracias porque me has escuchado. Así es como oró Jesús: te doy gracias porque me has escuchado. Y entonces le dijo: Lázaro, sal fuera. Y salió. Eso es agradecer a Dios por anticipado, y eso es fe. Y Pablo lo sabía perfectamente bien. Allí en 2 Corintios 1, versos 9 y 10 dijo lo siguiente: pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Quiero que subraye 3 frases: nos libró, nos librará y seguirá librándonos. Mire, en la etapa 6, cuando viene la milagrosa liberación de parte de Dios,
El propósito del callejón sin salida es enseñarnos a confiar en Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite que las cosas se pongan tan mal y fuera de control? Para enseñarnos a usted y a mí que nosotros no podemos controlarlos. ¿Y sabe por qué? Para que usted y yo aprendamos a confiar en Dios, en el que sí puede controlarlos, en lugar de confiar en nuestra inteligencia, nuestro ingenio. Ese es el propósito, llevarnos, incluso obligarnos a confiar en Dios. ¿Cuál es la promesa? Le dije esas 3 frases que subrayara. Él nos libró, nos librará y seguirá librándonos. Eso es lo que dice la Escritura. Nos libró, nos librará y seguirá librándonos. Viene la maravillosa, la milagrosa liberación de parte de nuestro Dios. Pero quiero cerrar esta reflexión bíblica mencionándole lo siguiente. Cuando Dios le libera y le lleva a esta última etapa, Él usa 3 tipos distintos de liberación. No importa cuál sea su callejón sin salida. Dios usa 3 tipos distintos de liberación. La primera de ellas, anótele por ahí, es una liberación circunstancial. Y circunstancial no es porque, sucedió de repente, no. Lo puse así porque se refiere a sus circunstancias. Dios altera las circunstancias milagrosamente. A veces Él abre el mar rojo, lo va a abrir delante de usted. Y eso puede que suceda muchas veces en su vida. Aclaro, no todo el tiempo, pero sí puede suceder muchas veces en su vida. Esa es una forma en la que Dios libera, cambiando las circunstancias. Por eso le llamé circunstancial. No necesariamente porque no, sino porque Dios puede transformar las circunstancias. Esa es una de las maneras en la que Dios nos da esa milagrosa liberación. La segunda manera, Dios usa una liberación personal. Y nuevamente, utilicé la palabra personal para mostrar que Dios puede cambiarle a usted como persona. Dios no cambia las circunstancias, cambia nuestro interior. Tal vez Dios le puede dar un nuevo sueño, una nueva visión, una nueva actitud, una nueva perspectiva. Dios le ayuda a manejar la situación, la cual no cambia, pero Él le cambia a usted. No sé si algunos han leído, tal vez no, pero algunas veces se lo hemos recomendado, incluso mi esposa le recomendó que vieran una película con sus niños, una película que se llama El Refugio Secreto. El Refugio Secreto. Es la historia de Corrie ten Boom, una mujer que sobrevivió cuando ella y su familia ayudaban a los judíos a liberarse del nazismo en aquel lugar donde ellas vivían. Tiene un libro que se llama así El Refugio Secreto y tiene algunos otros escritos, está en película. Bueno, cuando esta Corrie era joven, tuvo una experiencia muy dolorosa. Tenía un novio y su novio rompió con ella y se casó con otra mujer. Ella estaba totalmente destrozada y sabe, nunca se casó. Pero en una ocasión ella fue con su padre y le preguntó, ¿qué se hace, papá? Cuando tienes mucho amor que dar, pero está estancado, está como ahí atorado. ¿Qué se hace, papá? Cuando tú deseas dar amor, pero no lo puedes hacer. El padre con mucha sabiduría le contestó, cuando tu amor está estancado, debes de reencauzarlo a otro lugar. Y reflexionando en eso muchas veces Dios le está diciendo a usted y a mí, en algunas de las circunstancias difíciles e imposibles que a veces se viven. Le voy a poner un ejemplo. Algunos de los imposibles que a veces viven algunos matrimonios hoy en día es que no tienen hijos, no tienen bebés. Y algunos dicen, pero tenemos tanto que dar y Dios no nos da un bebé. Amigos, hermanos, hay tantas personas en el mundo que necesitan de su amor.
No debe de mantener su amor allí en una prisión. No debe de levantar como algunas paredes ahí alrededor de su amor y decir, nunca más voy a permitir que me lastimen porque tengo mucho dolor. No siga la filosofía de Juan Gabriel. No me vuelvo a enamorar totalmente para que no. Dios está mostrándole que su amor debe de fluir en otra dirección. Hay tantos niños, de verdad, que tienen necesidad de alguien que les ame. Reencauce eso en otra dirección. Hermanos, aquí mismo en nuestra congregación hay tantos niños que están necesitando del amor que algunos de ustedes tienen estancado en su corazón. Algunos de ustedes tienen recursos y en la iglesia tenemos niños que a veces por falta de recursos no tienen lo suficiente para pues dar lo mejor en la escuela. Reencauce ese amor, no lo estanque allí. A veces Dios tiene que cambiarnos como personas. Entonces la primera es la liberación circunstancial, Dios cambia nuestras circunstancias. La segunda es la liberación personal, no cambia nuestras circunstancias, pero nos cambia a nosotros. Y viene la tercera, la liberación máxima. Y esa es el cielo. El cielo. Dios no prometió quitar todo el dolor en este mundo. Dios no prometió solucionar cada uno de sus problemas de la manera en que usted quiere que se solucionen. Dios no prometió dejar a todos sus seres queridos vivos por el resto de la vida. Algunos van a morir antes que usted. Hay dolor, hay mucho dolor en este mundo, hay quebranto. Dios no ha prometido que todo se va a arreglar del modo en que lo deseamos. Grábese bien esto, no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y debido a que estamos en la tierra, aquí hay mucho dolor, hay pesar, hay sufrimiento. La liberación final vendrá un día en el cielo, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, ya no hay quebranto. El mundo espera siempre lo mejor, pero Jesús es nuestra mejor esperanza. Cuando piense que las cosas no se están dando, debe darse cuenta de que hay una palabra de liberación en la Biblia. Esa palabra es salvación. Salvación. Y si yo tengo la salvación en mi vida, tengo todo lo que necesito. Puede que en esta vida esté experimentando las peores crisis, pero tengo a Jesucristo, tengo salvación y voy al cielo. Salvación significa liberación. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro libertador. Ser salvo significa ser liberado. La liberación final es el cielo. Hoy en día nuevamente regreso a lo que le dije hace un momento. Hay muchos que le dicen solamente declara y declara y hay un montón de gente declarando y muriendo. Es normal. Es normal. ¿Qué falló? Su fe. Y no quiero confrontarlos como también en esa corriente se hace. No, falló su fe porque esa es una fe falsa. Dios puede darnos liberación, puede darnos sanidad, llevándonos al cielo. Hay algunas ocasiones que la enfermedad es parte del plan de Dios. ¿Cuántos de ustedes no en la enfermedad corrieron a buscar a Dios y se encontraron con Él? Gloria a Dios por la enfermedad. Incluso si la enfermedad es una enfermedad de muerte, gloria a Dios por la enfermedad, porque si muero, me voy con mi Cristo. Entonces, la liberación final puede ser el cielo. A muchos les da temor, pero debe de ser la cosa más grande para darnos confianza. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Y quiero decirle lo siguiente, solo hay una forma para llegar al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando usted esté en un desilusionante callejón sin salida,
Jesús puede tomar ese camino sin esperanza y convertirlo en una esperanza sin fin. Si usted se encuentra ahorita en un callejón sin salida, yo quiero invitarle a que tome ese problema, esa circunstancia, incluso su propia vida, y entréguela el día de hoy a Jesucristo. Quizá no le libere de la forma en que usted piensa, pero Él le liberará si confía en Él. Quiero animarle de verdad a que en estos tiempos por los que usted está pasando, permita que Dios le estire en su fe, le haga crecer en su fe. Tal vez usted esté en la etapa 1, un sueño de parte de Dios, o en la etapa 2, tiene que tomar decisiones. No va a suceder nada si usted no toma decisiones, acciones. O está en la etapa 3, en la sala de espera de Dios, la demora, o en la etapa 4, donde empezaron las dificultades, o en la etapa 5, donde parece que todo es incontrolable. Felicidades. Está a punto de la etapa 6, la milagrosa liberación de parte de Dios. Muchas ocasiones encuentro a personas que hablan conmigo acerca de lo que están viviendo. Me dicen, ya no puedo más. Es que esto ya es incontrolable. Esto está fuera de mí. Incluso algunas gentes me han dicho, es que esto es solo un milagro, puedes sacarlo adelante. Y le digo, ¿y por qué no lo espera? Dios es especialista en milagros. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando en su vida? Primero, Dios quiere prepararle, desarrollar su carácter para que usted contemple la maravillosa liberación que viene de parte de Dios. Y grábese lo que dijo Pablo. Nos libró, nos librará y seguirá librándonos. No se olvide de las cosas que Dios ya ha hecho en su vida en el pasado y confíe en ese Dios que le ama y en ese Dios que tiene un plan y un propósito para su vida. Y cuando usted llegue a este punto número 5 del callejón sin salida, entréguese en las manos de Dios, porque usted no va a poder. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Tal vez algunos de ustedes estén en esa circunstancia. Y le mencioné algunas palabras que se oyen en los callejones sin salidas. Cáncer, divorcio, quiebra económica, muchas cosas. Tal vez usted está en un callejón sin salida. Confíe, prepárese para la milagrosa liberación de parte de Dios. Quiero que en este momento usted ponga ese problema en las manos de Dios. Vamos a orar y ponga ese problema en las manos de Dios. Y le digo, pueden haber 3 formas de liberación. Dios cambia las circunstancias, Dios le cambia a usted para que enfrente esas circunstancias, o Dios le lleva al cielo. Si usted tiene algún temor por alguna de ellas, yo quiero animarle que hoy entregue su vida a Jesucristo, porque solamente Jesucristo es el único camino al Padre, al cielo. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, porque a pesar de todo lo que vivimos, estas circunstancias tienen planes y propósitos. Padre, hay algunos que están pasando por momentos muy difíciles. Tú le dijiste a Abraham, te estaba probando. Y eso nos dices a nosotros el día de hoy, te estoy probando. Y la prueba es para crecimiento. Padre, permite que cada uno de los hermanos, amigos, personas que nos están escuchando el día de hoy, sepan que quieres que crezcan en su fe, pero tienen que pasar por un proceso. Hoy vivimos
en una sociedad que todo quiere instantáneo. Pero tú nos has mostrado que lo que vale la pena lleva un proceso. Y el crecimiento en nuestra fe lleva un proceso. La madurez en nuestra vida es un proceso. Padre, permite que cada uno de los que nos escuchan pueda rendirse delante de ti para que completes la obra, completes ese proceso en sus vidas y confíen en medio de lo que están pasando. Porque tú nos libraste, nos librarás y seguirás librándonos. Ya sea que cambies las circunstancias, ya sea que no las cambies y nos cambies a nosotros, cambies nuestra actitud, o incluso, Señor, ya sea que nos lleves a tu lado, al cielo. Permítenos tener la plena confianza de que sea lo que sea, es milagrosa la manera en que tú nos liberas de esos callejones sin salida, de esas circunstancias que parece que ya no tienen remedio y no tienen solución. Padre, si hay alguno que está pasando por un momento difícil, permite que el día de hoy se rinda delante de ti y contemple tu maravillosa, tu milagrosa liberación. Los ponemos en tus benditas manos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.